Bueno, gracias por la invitación. Para mí es extraordinario, buenísimo estar acá. No quiero exagerar con los adjetivos, pero son tiempos donde estos espacios tienen un valor que no se puede sobreestimar. La verdad que es enorme, enorme. Así que bueno, gracias Palo por generar esto, gracias a todos los que están aquí acompañándonos y ayudando y pensando todos juntos. Yo les voy a contar un poco específicamente sobre la construcción de una obra musical y recién, por suerte, pude escuchar un poco el segmento anterior y me ayudó un poco a ordenar lo que puedo contarles, lo que puedo decirles. Y, Palo decía recién que el trabajo de elaboración artístico es muy solitario y se hace sin saber muchas veces hacia dónde se dirige y por qué. Se basa uno en la intuición y arranca un poquitito a ciegas hasta que las cosas a veces toman forma o a veces llegan con arcos de tiempo muy extensos, llegan a su destinatario. Eh, Les voy a contar un poco cómo se originó esta suite de Alepo y se los voy a tratar de contarlo despojado de interpretación en el sentido filosófico, ¿no? Así a lo mejor la interpretación es más rica desprendiéndose de lo que yo cuente que lo que yo pueda llegar a elaborar como ideas. Yo les diría que lo que van a escuchar es una obra que en lugar de que yo sea el que la compuso, eh, la obra vino hacia mí. Es algo así, parece un poco místico lo que digo, pero eh, yo soy compositor, soy violinista y escribo música, creo música. A veces uno deliberadamente se pone a trabajar con los materiales y a elaborarlos, a ensayarlos, a probarlos. Con la suite de Alepo pasó algo distinto. Es como que la suite de Alepo vino hacia mí y ahora quiero explicar qué es esto. Yo pertenezco a una familia sefaradí muy tradicionalista. Soy el mayor de los nietos, el mayor varón, ¿no? Hay una nieta mayor de muchos nietos, como suelen ser las familias sefaradíes con muchos integrantes, y parece ser que el nieto mayor varón tiene algún peso en el imaginario de estas familias mediterráneas. Y por esa razón estuve muy cerca de mi abuelo materno, y lo acompañé durante toda mi infancia y mi adolescencia al templo. Y me senté al lado de él durante todos esos años, digamos desde chiquitito hasta mis 15 años, en un templo muy particular, que es el templo de los sefaradim de Alepo. Hay más de uno. Este templo en particular era como muy representativo, ¿no? de esta colectividad, y sin saberlo yo fui absorbiendo una cantidad de cosas que se absorbieron porque yo estaba ahí porque era un nene que acompañaba a su abuelo y en un momento, bueno, sí, en un momento cuando ya a mis 15 años me empezaron a hacer ruido algunas cosas vinculadas a la ortodoxia religiosa que estaba relacionada con esa liturgia. Bueno, me empecé a apartar de ese camino para buscar otros. Y luego de apartarme ese camino para buscar otros en lo identitario, digamos, en lo judaico, en lo religioso, también fui encontrando mi identidad personal y vocacional en la música. Y pasó un tiempo muy largo en el cual mis preocupaciones tenían que ver con el violín, con la composición, con el arte, y toda esa cuestión litúrgica que conté recién quedó como en algún lugar del pasado, eh, si se quiere, como momentáneamente olvidada. Cuando en las vueltas que uno tiene de indagar en el propio instrumento, yo pasaba tiempo con mi violín, un día me di cuenta de que había un acervo
interno que yo tenía, lo que Violeta de Gainza llama el mundo sonoro interno, ¿no? Violeta de Gainza es una educadora musical, y mi maestra además. Ese mundo sonoro interno estaba conformado por un montón de informaciones, pero también por una gran cantidad de información judaica, musical. Esa información judaica estaba conformada por toda mi historia escolar en una escuela que no existe más hoy, que fue el Dr. Herzl, una escuela ashkenazí, con una maestra de música excelente, que es inolvidable para mí, Malka, y que me enseñó todas estas cosas que para mí eran parte de la escuela, pero que en realidad era la música más bien con un color ashkenazí, más vinculado al klezmer, si se quiere, y también vinculado a Israel. Hay todo no importa, hay todo un origen de eso que tiene que ver con una especie de consejo escolar judío, donde ese repertorio se elaboraba, pero no importa, yo como persona lo tenía adentro. Entonces yo con mi violín, con tanta música adentro, empecé a simplemente deshacerme de partituras, deshacerme de escrituras y desgrabar la música que yo tenía adentro directamente desde mi interior a mis manos. Y en esa búsqueda empecé a tocar todas esas melodías de la escuela. En el camino, hablando de este tipo de melodías, una vez una amiga clarinetista me dijo, mira, encontré una grabación que me encanta de Dizzy Gillespie, que es un trompetista de jazz. Alucinante, escucha esto. Le da play y yo escucho lo siguiente. Pi, pa, para, pa, pa. Parim, parabam, pim, pa. Y yo, Dizzy Gillespie está tocando Eretz Sabat Halav Udvash, que para mí no era música, era lo que yo aprendí en la escuela, como si hubiera una disonancia cognitiva. Lo que aprendí en la escuela no era música, era, no sé, una ejercitación o quién sabe qué tipo de material de lenguaje o lo que fuese, pero Dizzy Gillespie la tocaba, la grabó en su disco. Y esa disonancia cognitiva se resuelve poniendo en valor toda esa música que yo tenía incorporada de la escuela. Y al mismo tiempo, y también porque hay una cronología simultánea, ¿no? Al mismo tiempo empecé a recordar la música del Templo de la Valle, el Templo de la Valle y Azcuénaga, para quien quiera saberlo, es el templo donde iba con mi abuelo. Esa música la cantan algunos cientos de hombres, solamente voces masculinas, como sabrán, porque así es la liturgia ortodoxa, las mujeres están arriba, balconean y miran hacia abajo. Algunas siguen la lectura desde un sidur y desde sus libros de rezos, y otras simplemente observan, miran. Pero los que cantan son los hombres. Entonces son algunas cientos de voces masculinas cantando al unísono, con todos los giros melódicos orientales que solamente se han aprendido por la presencia orgánica y participativa de la congregación. Entonces, esas músicas también volvieron a mí como algo valioso. Y mientras tanto, empezó a pasar que cuando yo estudiaba, tocaba toda esta música hebrea como parte de mi encuentro con el violín. Cada vez que tocaba la música sefaradí, se acercaba mi mujer, mi compañera, la mamá de mi hijo, y me decía, che, ¿qué estás tocando? ¿Qué es eso que acabas de hacer? Aclaro que ella es de una familia española y no tiene nada que ver con el judaísmo, por lo tanto, le llamaba la atención el material. Y yo le contaba y me decía, cada vez que vos tocas eso, pasa algo. Eso es especial. Entonces me empezó a parecer que había un mensaje inherente a la música. Quiero aclarar que esas melodías, las que más me quedaron, las más sentidas de esta tradición sefaradí, son las melodías de la noche de Yom Kippur, que no es cualquier noche, ¿no? Es la noche, por ahí, Shabbatón, decían, ¿no? Esas celebraciones que son las más importantes en el calendario religioso. Y además es esa noche donde se decide nuestro destino, según la tradición, y donde esa noche tenemos que realmente poder conectar
y pedir además, pedir que se apiaden de nosotros. Bueno, más allá de que uno crea o no crea literalmente en estas cosas, sí tiene un contenido esto, digamos, quien lo canta con todo ese espíritu. Y entonces son cientos de hombres cantando eso. Esa música, entonces, no quiero perder el hilo. Lo que sucedió es simplemente que un día yo recuperé esa música, y para el día en que yo había recuperado esa música, yo ya tenía desarrollada otra cosa como una búsqueda personal, que era un violín que hacía muchos estratos musicales a través de una técnica que se llama looping, a través de la cual se hace con medios electrónicos. Hoy tengo acá algunos pedales que lo hacen. Entonces, con un solo instrumento uno genera una cantidad de estratos orquestales, si se quiere, y yo venía haciendo eso con material compuesto por mí. Cuando regresa a mí estas piezas que vienen de Alepo, entonces las empiezo a hilar adentro de la estética que yo ya venía trayendo. Y cuando hago eso, sucedió que simplemente no había nada más que hacer, había solamente que tocarlas, que digamos, aprovechar el recursos que yo ya venía trabajando, cosas que son técnicas musicalmente, como el drown, el ostinato, no importa, sonidos no tónicos y un montón de cosas que yo uso que tienen algo que ver con la música contemporánea también. Y había que dejar que esas dos cosas se encontraran y no había mucho más que hacer, simplemente tocarlo. Yo hace muchos años que vengo haciendo esto y está todavía en la categoría de work in progress, o sea, es lo que Humberto Eco llamaba obra abierta. Todavía está en un proceso de trabajo. No la cerré, no la grabé, incluso a propósito no la registré del todo como para que no se cierre, y todavía se va manifestando un poquitito de forma diferente cada vez que la toco. Antes de tocarla quiero contar otra cosa. Hace muchos años para un día de la música, el gobierno de la ciudad armó una cantidad de conciertos en plazas y a mí me tocó tocar un concierto en la plaza que está en Callao y Marcelo T. Alvear. Plaza muy querida porque además mi escuela secundaria está a pocos metros de allí. Una gran pertenencia con ese espacio. Entonces, bueno, en un momento hice mi concierto y al cierre toqué la suite de Alepo. Siempre pensando que es un viaje mío, ¿quién se va a enterar que estoy haciendo eso, ¿no? Entonces yo así como tocaba toda mi música, en un momento se terminaba una pieza y empezaba esta otra. Y veo que viene, desde el escenario que estaba elevado, veo que viene una señora mayor, una viejita con un changuito de la plaza. Yo ya estaba tocando la suite de Alepo. Y la viejita estaciona el changuito y se pone a escuchar. Y me espera hasta el final. La vi, le dije, acá la señora me parece que me está siguiendo. Efectivamente, yo desarmé y ella me esperó a que yo termine de desarmar. Se acercó y una señora que tenía toda la fisonomía de una viejita ashkenazí polaca o algo así, pero me juego que era algo de eso. O sea, quiero decir que no era esta la música precisamente que ella traía de Europa Oriental. Esta música es del mundo árabe. Y, ¿qué tocó, joven?, me dijo la señora. Bueno, unas cosas que yo creé. No. Pero lo último que usted tocó, ¿qué fue? Bueno, lo que pasa es que yo tomé unos temas de mis abuelos. ¿Y de dónde son sus abuelos? Bueno, mis abuelos vienen de Siria, pero estos temas pero son sefaradíes. Estos temas son me dice, y me retó. La próxima vez que alguien le pregunte qué tocó, usted va a decir que está tocando la música del pueblo judío. Entonces, me pareció genial porque ella no conocía. Además no es la música del pueblo judío, amigos y amigas. No. Esta es música árabe.
Y acá quiero contar otra cosa más. Hay una etnomusicóloga norteamericana que se llama Yara Pinjas, Ariel Rosen, que es el actual director de la escuela en Bamá de música hebrea, me puso en contacto con ella y ella vino a escuchar la suite de Alepo a mi casa, a mi estudio. Y me explicó que esa música, que esas piezas que yo estoy tocando vienen del mercado, vienen de la calle y entran en la sinagoga. Que no sabemos muy bien cómo ni cuándo pasa eso, pero esa es la música de las ciudades, o de la ciudad de Alepo, que entra en la sinagoga como si hoy se colara, no sé, voy a decir una barbaridad, como si Muchachos, para la selección nacional, se colara con una melodía, con una letra del rezo. Es una cosa así. Pero bueno, esta música persistió. Entonces, acá hay muchas capas, hay muchos layers, ¿no? Esta música no sabemos de dónde viene, cae en un mercado de Siria, es retomada por la sinagoga en Siria probablemente, queda ahí, algunas se habrán perdido, otras quedan, llegan a la Argentina con nuestros abuelos y hay una señora que lee todo ese recorrido solamente con el sonido, porque yo estoy tocando música instrumental, no estoy cantando en hebreo. Entonces, esto que les cuento tiene un poco que ver con qué poder parece a veces tener la información musical solita, sin que haya explicaciones. Hoy en el arte contemporáneo está muy de moda el paratexto. No sé si ustedes saben lo que es el paratexto, es algo que a mí me hincha bastante. Es que las explicaciones, dicen en teoría estética contemporánea, las explicaciones son tan importantes como la obra. Y permítanme disentir. La suite de Alepo me viene mostrando que no necesita explicaciones. Eso es un poco lo que les quería contar con esta historia de la señora, ¿no? Y bueno, creo que más o menos les pude contar este recorrido, que de paso, por último les digo, tiene también una función un poquito como curativa para mí, porque uno cuando es chico, adolescente, se pelea, se distancia de la familia. Una vez un tío me dijo, él sabía que yo estaba tocando en una orquesta y yo estaba tocando La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach con la orquesta. Y era lo más hermoso que me podía pasar en mi vida con 23, 24 años. Y un tío mío me dice, un buen judío se negaría a tocar esa música. Y yo en ese momento no le dije nada porque me tomó por asalto y pensé, para mis adentros, no hay ningún problema, renuncio a mi judaísmo. A Bach, no. Digo esto para contar que uno se pelea, ¿no?, con estas cosas y después esto tiene algo de curativo, de bueno, ponerse en encuentro de nuevo. Ya no me peleo con nadie, ya vamos a absorber todo, los problemas los tendrán los demás. Yo amo todo eso que me antecede. Bueno, gracias a todos. Voy a tocar.